un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solamente hubieron dos que a él realmente le gustaban y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos quienes miraron esta pintura pensaron que esta era perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada pacífico. Pero cuando el rey observó cuidadosamente, él miró tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Ahí, en medio del rugir de la violencia caída de agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en el centro de su nido. ¿Cuál crees que fue la pintura ganadora? El rey escogió la segunda. ¿Sabes por qué? Explicaba el rey. Paz no significa estar en lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas esas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Ese es el verdadero significado de la paz. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en una transmisión más de su programa Transformación, Renovación. En esta ocasión queremos compartir con ustedes un tema que consideramos muy importante y lo hemos llamado Vivimos en Paz. Y me acompaña Jorge. Hola Jorge, buenas noches. Mucho gusto. Elcita, qué gusto de que estés de regreso. Elcita, ¿cómo te fue de vacaciones? Muy bien, gracias a Dios. Gracias nuevamente con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta noche. Una amiga a la cual queremos mucho y que nos acompaña en esta noche, Charito. Hola Charito, gracias por acompañarnos. Gracias por haberme invitado, me da mucho gusto. Y bueno, la pregunta es, ¿vivimos en paz? ¿Sí? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Será que realmente sabemos vivir en paz? Pues el mundo entero está buscando la paz. Las organizaciones hablan de la paz del mundo, las personas en sí, las familias anhelan la paz. Verdaderamente la paz que nosotros necesitamos solamente sabemos que la podemos encontrar en Dios. La gente piensa que es un estado emocional, pero la paz proviene del Espíritu, de la comunión con Dios. La paz que nosotros recibimos a través del fruto del Espíritu Santo en nosotros. La gente no duerme en paz, no come en paz. Su mente está, piense y piense y piense, vive en una intranquilidad tremenda. Y nosotros podemos entender que la paz viene de esa relación con Dios. Dice la palabra de Dios que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. En realidad, aún el dinero, la gente podría pensar, ¿verdad? Que la gente que tiene mucho dinero, ¿dónde puedo comprar esa paz? Gente que tiene muchísimo dinero no duerme en paz, pensando que le van a robar, pensando qué es lo que le va a suceder, pensando que los van a secuestrar. Y si vendieran, a lo mejor si vendieran la paz en el mercado libre, el que tuviese la posibilidad de venderla, ¿verdad? Sería millonario. Pero no es así. Cuando nosotros tenemos la paz de Dios, nosotros podemos sentirnos contentos, podemos sentirnos felices, podemos, en medio de cualquier situación, tribulación, en medio de todo lo que estemos viviendo, podemos ver que hay alguien que se está preocupando por ti, que hay alguien que está llevando a cabo esa petición, ese sueño, ese anhelo de lo que tú estás esperando. Hay alguien que tú estás esperando y que va a obrar en ese fin. Y entonces tú puedes compartir aún tu problema sin ponerte a llorar, sin deprimirte, sin tomar ansiolíticos, sin cosas que verdaderamente el mundo usa verdaderamente para poder tener la paz. La gente que está buscando la paz a veces busca psicólogos, ¿verdad? Busca antidepresivos, busca inyectarse, oler, tomar cosas que verdaderamente dañan
física, emocional y aún espiritualmente sus vidas, y que no los llevan a nada y siguen igual como hasta ahorita. La paz es algo que tiene un valor tremendo y que todos la deseamos, que todos la anhelamos y que verdaderamente la podemos encontrar. Tan deseada es que hay un premio Nobel para la paz, ¿verdad? Y lo más inquietante o lo más curioso de este premio Nobel, que quien instituye el premio fue el creador de la dinamita, ¿sí? Y cuando él se da cuenta de que si tuvieran que escribir su obituario, dirían de él que él fue el creador de esta arma poderosa, empieza a destinar su dinero para el premio Nobel de la Paz. Después, ¿cómo es que a veces hacemos cosas y no pensamos las consecuencias? Sin embargo, ¿verdad? Él cambia el rumbo de esto buscando premiar a quien busque la paz, por un lado. Por otro lado, tan preocupante es que hay un índice para medir la paz. Estaba yo checando algunas estadísticas, ¿sí? México se encuentra en el lugar 135 de esta lista. Campeche es el primer lugar como estado pacífico, pero la pregunta es ¿por qué entonces hay tantos suicidios en nuestro estado si somos un lugar pacífico? Y ahí viene un poco la respuesta de lo que el CITA dice, ¿verdad? De que estamos en esa búsqueda de paz y nos las definen como la ausencia de problemas, como la ausencia de guerra, pero al final no es así, ¿sí? Sino es ese estado interior, ¿verdad? De cómo nos sentimos y cómo la encontramos. ¿Dónde vamos a encontrar la paz? Así es, ¿verdad? Quisiéramos saber primero, ¿verdad?, de dónde viene esa paz, de dónde viene la paz y qué es lo que ocasionó que esa paz se perdiera. Si nosotros lo ubicamos en el ámbito espiritual, pues lo que nosotros ahorita ya creemos, porque incluso sabemos que los grandes científicos llegan a la conclusión de que existe algo poderoso, ¿verdad? Esa paz se rompió en el momento que hubo pecado. En la creación sabemos Adán, Eva, ¿verdad? Y pecaron. En ese momento ya la paz desapareció. Ahora, en el mundo podemos decir, ¿por qué hay tanto pecado? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta inseguridad? Sabemos que esto no va a ir mejorando, vamos a alcanzar la paz totalmente. Y nosotros sabemos que, pues espiritualmente podemos nosotros encontrar esa paz. La paz no es dinero, la paz no es comida, la paz no tiene que ver con situaciones económicas, físicas, la paz tiene que ver con tu interior. Y sabemos que hubo un hombre que estuvo abogando por esa paz. Él murió por esta paz, nos trajo la justicia y la verdad, ¿verdad? Él dice, la verdad y la justicia son el camino perfecto que nos va a llevar a disfrutar de esa paz. Sabemos que hay pueblos que están en guerra desde hace muchísimos años y esa guerra no tiene para cuándo terminar. ¿Y por qué? Sabemos que el hombre, a causa de su pecado, el hombre aún no conoce del perdón, del arrepentimiento y del amor. Cuando verdaderamente exista el amor, pero estamos hablando del amor, el amor de Dios, el amor al prójimo, entonces podremos disfrutar la paz. Aún en las familias, yo creo que hay mucha familia desintegrada a causa de la soberbia, del orgullo, que los divorcios llegan se pueden evitar, pero a causa del orgullo y de la soberbia, ¿verdad?, se destruyen. ¿Y cuántas consecuencias trae un divorcio? Y eso no va a mejorar la situación de la paz. Las personas que nos están escuchando, si tú andas buscando la paz no la vas a encontrar. La paz está en tu corazón. Ahora, ¿qué tienes que hacer para que esa paz la puedas disfrutar? ¿Sí? Si tienes inquietudes, si tienes cuando no has perdonado a alguien, cuando odias, cuando tienes mucho rencor, cuando no amas porque dices que el amor no existe,
tú necesitas disfrutar de esa paz. Y no la vas a sentir ni la vas a experimentar hasta que tengas paz en tu corazón. ¿Y cómo puedo tener esa paz? Pide perdón, arrepiéntete, sé humilde, porque no hay otra, no existe otra manera de disfrutar la paz. Los pueblos, como hablaba, que están en guerra constante, ¿cuánta gente ha muerto y sigue muriendo a consecuencia? Por falta de la paz. Todo el mundo anda buscando la paz. La paz eres tú, la paz eres él, es ella, soy yo. Nosotros fuimos llamados como pacificadores, pero no cualquiera es un pacificador. Porque si en mi corazón hay odio y rencor, no, ¿qué voy a pacificar? ¿Verdad? Voy a alimentar ese odio y ese rencor. La paz es una bendición de Dios, ¿sí? ¿Y dónde la encontramos? Definitivamente en el reino de Dios, porque dice que su reino es justicia, es paz y es gozo. Ahí vamos a encontrar la verdadera paz. ¿Quién es el príncipe de la paz? Jesucristo, de ese hombre del que usted habla, ¿verdad? El que vino a reconciliarnos con Dios, el que vino a establecer ese nuevo pacto, el que vino a hacer la paz entre el hombre y Dios fue Jesucristo. De tal manera que si nosotros queremos vivir en paz, tiene que empezar desde adentro, desde nuestro interior, para que pueda reflejarse en el exterior y podamos realmente ser pacificadores. Entonces, Jorge, podemos ver que hay dos tipos de paz, porque hay una paz que nos muestra el mundo y una paz que podemos ver en la palabra. Así es. La palabra de Dios nos enseña que la paz que el mundo da es una paz que no va a durar. Una paz que puede durar un día, 2 días, una semana, un año, pero tarde o temprano se va a romper. Y la paz que nos da Dios dice que es una paz que el mundo no entiende. Pero ¿cómo podemos nosotros contribuir para que esa paz se mantenga? Porque desde que vino Jesús como príncipe de paz y vino a anunciar el reino de Dios y vino a anunciarnos que cuando el hombre estaba enemistado con Dios, a partir de ese momento dejó de haber paz y que la única manera de reconciliar al hombre con Dios era a través de Jesucristo, y en ese momento el hombre ya estaba en paz con Dios, y al estar en paz con Dios, entonces ya podía estar en paz con sus semejantes. Pero si no estaba en paz con Dios, jamás iba a estar en paz con sus semejantes, y es lo que vemos ahorita en nuestra vida. Y ahorita me acordaba de una cuestión de una noticia más bien, de hace más o menos 2 años, en junio de 2014. Me acuerdo que anunciaron una noticia así con platillo y bombo y salía en todas las redes sociales, en los periódicos, en la televisión. Decía que el Papa Francisco, por primera vez en la historia, lograba juntar a los 3 líderes religiosos de las 3 grandes religiones. Al líder de Israel, al líder de Palestina y al líder de los cristianos ortodoxos, a Bartolomeo I. Entonces lo anunciaron, fueron al Vaticano, estuvieron ahí en el jardín del Vaticano. Pero lo que más llamaba la atención, porque bueno, que se reúnan, se han reunido en la ONU, se han reunido en otros lados, ¿qué de diferente tiene que estos se reúnan en el Vaticano? Bueno, la diferencia la hacía es que se iban a reunir, pero para orar por la paz, cosa que nunca habían hecho, o sea, jamás lo habían hecho. Entonces, esto llamaba mucho la atención de la humanidad. Decía, bueno, si ellos como líderes de estas religiones, como líderes de estos países, y por el gran potencial que tienen ellos, pues puede ser que se logre la paz, principalmente en Palestina y en Israel. Resulta que ya sucedieron 2 años, sin embargo no ha sucedido todavía nada, siguen habiendo los conflictos, a pesar de todo esto no sucedió. ¿Qué fue lo que falló ahí? ¿Qué fue lo que hace que la paz no se permee y no llegue a donde debe llegar? Bueno, yo pienso porque parte de esto es un mandato que nos dejó Jesucristo, que nos dice en Mateo 5:9, que nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Parece entonces que la paz no está destinada para que todo el mundo la maneje, o para que todo el mundo la permee, o que para todo el mundo logre que haya paz en nuestro planeta, sino parece que está reservada a los hijos de Dios. Tal parece que Jesucristo les estaba diciendo, si ustedes quieren ser hijos de Dios, ustedes lo tienen que demostrar con la paz. Ustedes tienen que buscar la paz, ustedes tienen que anhelar la paz. Y cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, decimos, bueno, ¿y cómo le hacemos para buscar la paz? ¿Cómo le hago yo para estar en paz con mi esposa? Que ella me presiona, yo me estreso y peleo con ella y todo. ¿Cómo puedo estar en paz con mis compañeros de trabajo que me insultan, que me dicen cosas agresivas por ser cristiano? Entonces, ¿cómo puedo estar en paz? Jesucristo nos dio la receta
para que nosotros pudiéramos llegar a la paz. Por ejemplo, yo me acuerdo, porque hace poquito vi una película que me recordó mucho lo que Martin Luther King hizo, y él decía que Jesucristo le dio el mensaje y que Gandhi le había dado las herramientas para llevar a cabo un proceso de paz en Estados Unidos, cuando había muchas diferencias entre la raza negra y la raza blanca, y él tuvo que luchar por los derechos civiles de todos los de la raza negra. Y yo dije, bueno, ¿qué herramienta le dio Gandhi a Luther King para que él dijera que le dio las herramientas? Resulta que leyendo la biografía de Gandhi, me doy cuenta que Gandhi era gran admirador de Jesucristo. Y aunque no era cristiano, él era admirador de Jesucristo y de las doctrinas que Jesucristo había establecido a través de su palabra. Incluso parte de la biografía de Gandhi dice que Gandhi en un momento pretendió ser cristiano, pero desafortunadamente, como había la diferencia de castas y la diferencia de razas, cuando él fue a una iglesia cristiana pensando que lo iban a abrazar y que lo iban a recibir, lo renegaron, le dijeron, ¿sabes qué? Tú no puedes entrar a esta iglesia porque es de blancos. Tú tienes que ir a una iglesia donde van los negros. Y entonces Gandhi dijo, bueno, si este es el cristianismo, si estas son las enseñanzas de Jesucristo, estos no las aplican. Y si no las aplican, yo no quiero saber nada del cristianismo. Todos conocemos la historia de Gandhi, ¿no? La lucha que él hizo por lograr la independización de su país. De manera lo hizo, jamás utilizaron armas, fueron pacíficos y todo lo demás. Lo que me llama la atención de Luther King, que dice, ¿qué herramientas utilizó? Pues es precisamente lo que nos dice la Biblia en Mateo, que nos dice, dice orar por los que os persiguen. Dice, si tu enemigo, dale de comer a tu enemigo, ama a tu enemigo, y todo esto. Tú dices, bueno, ¿cómo voy a hacer estas cosas? La prueba es que lo pudo hacer Gandhi, la prueba es que lo pudo hacer también Luther King. A pesar de que Luther King era un pastor presbiteriano, él no había vivido esta experiencia. La vive cuando cuando tiene esta lucha social para poder lograr que los derechos de las personas de color tuvieran los mismos derechos que los blancos. Y ahí es donde él empieza a experimentar esta receta que nos dejó Jesucristo en Mateo. Esta receta dice, esto es lo que tienes que hacer tú para llegar a la paz. Ahora la cuestión es, nosotros la tenemos que aplicar. Tenemos ya ejemplos vivos, ¿no? De estas personas que lo hicieron. Quiere decir entonces que sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Yo le puedo dar de comer a mi enemigo, sí le puedo dar de comer a mi enemigo. Yo puedo orar por mi enemigo, sí puedo orar por mi enemigo. Entonces quiere decir que la receta es válida y la receta es efectiva. La cuestión es que la tenemos que aplicar. ¿Y dónde tenemos que empezar? Pues por nuestra casa. Empezamos por nuestra casa, empezamos igual en nuestra iglesia, empezamos por nuestra comodidad, al grado que vamos a llegar entonces. Imagínense, yo pensaba y decía, ¿cómo sería esto que de repente yo agarrara y fuera con mi vecino que se está peleando con su esposa y yo fuera un medio de pacificación en ellos y que de repente ellos se reconciliaran? Caramba, pues es el ministerio que nos dio Jesús, y que de repente ya los de mi colonia o los de mi calle, todos se llevaran, todos fueran en paz. Entonces eso es lo que Dios nos encomendó a nosotros. Por eso nos dio el Evangelio de la paz y por eso nos dio precisamente el mensaje de la paz. Y esa paz es la que el mundo no entiende, pero nosotros sí la podemos entender. Lo que pasa es que no sabemos cómo aplicarla. Y la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, cuando Jesús, momentos antes, ¿verdad? De ser, que iba a ser crucificado, que iba a ser detenido, Él estaba con sus seguidores y ¿qué les dice? Les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy, pero no se las doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Me detuve a pensar en esto. ¿En qué momento fue que Él dijo, les dejo la paz? No se los dijo cuando les estaba dando una de las pláticas que Él acostumbraba, no se los dijo cuando estaba en la sinagoga, se lo dijo cuando Él ya sabía que había llegado su cumplimiento. Momentos antes. ¿Cómo nos sentimos cuando vamos a entrar a un quirófano? ¿Cómo nos sentimos cuando sabemos que algo malo va a pasar? Cuando sabemos que lo que viene mañana, ¿verdad? No es bueno. ¿Cómo nos sentimos? Inquietos, intranquilos. Y Jesucristo en ese momento fue el vivo ejemplo para sus seguidores. Porque en lugar de que Él les diga, pues fíjense que mañana me van a agarrar y me van a crucificar, y entonces, ¿qué les dijo? Yo les voy a dejar la paz, pero les voy a dar mi propia paz. Yo ya me voy y no tengan miedo. Entonces a mí me impactó mucho esto, porque te pones a pensar en esos momentos de aflicción,
tú puedes, cuando te estás metiendo al quirófano o alguna situación difícil, tú podrás decirle a la persona que está ahí acompañándote, te dejo mi paz, estoy en paz, no te preocupes, no tengas miedo, todo va a estar bien, ¿sí? Entonces volvemos al tema, que la paz realmente se experimenta en esos momentos de aflicción, en esos momentos de dolor, en esos momentos que te pareciera que pudiera estar intranquilo todo, en esos momentos de tormenta. Es cuando Jesús le dijo eso, pero le dijo, no se las voy a dar como se las da el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está acostumbrado a que la paz esté condicionada, como decíamos al principio, si todo está bien, si hay salud, si hay dinero, si tengo esposa, si tengo familia, se supone que debe de haber paz. Y dijo Jesús, no, así no es, no funciona tanto así. Tu paz tiene que estar, ¿sabes en qué momento? Cuando realmente tienes una relación conmigo, porque los seguidores tenían una relación con Jesús. Si nosotros no tenemos una relación con Dios, no podemos experimentar la paz que dejó Jesucristo. Si nosotros no estamos en comunión con el Espíritu Santo, no podemos experimentar esa paz. Y si no la experimentamos, no la vivimos, no la podemos dar, ¿sí? Y dice la palabra de Dios también que nuestros pensamientos deben de estar sometidos a la voluntad de Dios, que prosperemos en nuestros pensamientos para que podamos encontrar la paz. ¿Y por qué habla de los pensamientos? Porque la batalla está en la mente, ¿sí? Cuando a ti te dan una mala noticia, cuando a ti te dicen algo que te inquieta, empiezas a girar el disquito y hasta decimos, nos roba el sueño, no podemos dormir, ¿verdad? Y te pasas días y días sin dormir. Y también decimos, nos han robado la paz, ¿sí? Nos han causado intranquilidad. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que debemos de someter nuestros pensamientos a Él. Tenemos que hacerlos prosperar. Tenemos que tener nuestros pensamientos y dejar que Dios los gobierne para que podamos disfrutar de esa paz que Él nos da. Ahora, esto se dice fácil, pero a la hora de la hora, cuando uno lo vive, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa? Es importante del versículo que estabas hablando, ¿verdad? Cuando Él se despide de sus discípulos, que les dice que no se turbe vuestro corazón, ¿no? En este mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que entender que cuando Jesús muere, nos deja su Santo Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, dice la palabra de Dios que Él es el consolador. Y alguien que te consuela, te apapacha, te hace sentir bien, Charito, no te preocupes, todo va a salir bien. Cuando viene el consuelo de parte de alguien que te da seguridad, como un padre, una madre, un líder, ¿verdad? Un pastor, alguien que tiene eternidad sobre ti, te dice, no te preocupes, yo me voy a ocupar de esa situación, tú tranquilo, tú tranquila. Y el Espíritu dice que el consolador, y cuando el consolador está con nosotros, dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Cuando uno se siente, lo que tú decías, ¿no? Cuando perdemos la paz, verdaderamente nos sentimos en un desierto. Y cuando estamos en un desierto, estamos verdaderamente con muchísima sed de ser llenos de Dios. Porque aún la gente que se dice atea, cree en alguien, anhela verdaderamente que ese Dios sobrenatural, ese Dios poderoso, haga algo en sus vidas. Y es lo que el mundo verdaderamente está buscando. Y el consolador a nuestras vidas trae un mover en nosotros que nos impulsa verdaderamente a buscar más y más de su presencia. Tú leas un versículo de los pensamientos y dice en Isaías 26:3 que tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti y a todos los que se concentran en ti sus pensamientos. A mí me ha pasado cuando tengo que de repente me da insomnio, que estoy planeando algo, que estoy en algún evento y mi mente no deja de pensar y demás, pero le digo, Señor, ya quiero dejar de pensar, quiero dormir. Y se me viene este versículo y yo le digo, Señor, tú dices que tú harás en perfecta paz aquellos cuyos pensamientos perseveran en ti. Verdaderamente que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, todo cambia. Cuando nosotros tenemos paz es porque hacemos las paces con Dios. ¿Cuándo yo voy a tener paz? Cuando yo
hago las paces con Dios. El mundo no tiene paz porque no se ha reconciliado con Dios, no le ha confesado sus pecados, llevan una carga de culpabilidad en sus hombros por todo lo que han hecho en la vida, por los adulterios, por las actitudes, por mil cosas que uno como ser humano, ¿verdad? Los errores que cometemos como hombres, como mujeres, jóvenes, de todas las edades hemos cometido errores, pero la gente vive sin esa paz por todo el peso que lleva, por ese yugo, por ese peso que traemos en nuestras vidas y que no nos permite avanzar, caminar con esa libertad que nos da cuando tenemos la paz. Cuando tenemos paz, nosotros brincamos, cantamos, nos reímos en medio de situaciones que tú dices, que la gente te pregunta, oye, pero ¿cómo puedes estar así si no tienes trabajo? Si estás a punto de perder un órgano, si estás a punto de algo tremendo, ¿no? Entonces la gente no lo entiende. La gente no lo entiende, pero cuando nosotros hacemos las paces con Dios, haz de cuenta que nos quitamos un peso de encima. Ese peso, esa carga que llevamos y que realmente nos hace sentir mal, que no nos permite comer, que no nos permite disfrutar nada, no nos permite disfrutar el trabajo, no nos permite disfrutar el matrimonio. Vivimos enojados con el mundo entero, vivimos furiosos por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Nuestra mente siempre está pensando en el problema, en el problema, en el problema. Y donde quiera que vayamos, nos pueden regalar un viaje a Nueva York, nos pueden regalar un viaje a Las Vegas, iba a decir, ¿verdad? Bueno, si te queda mucho dinero para gastar, pues vete. Pero digo, puedes estar en cualquier lugar y tener mucho dinero, muchos dólares guardados, euros, tu chequera llena de muchos ceros. Pero si no hay paz, no vas a disfrutar nada en la vida. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Solamente vamos a poder reconciliarnos con Dios cuando confesemos nuestros pecados. También necesitamos la fe en Dios, ¿sí? Porque si no tenemos fe en Él, si no ponemos toda nuestra confianza en Él, la paz no va a funcionar. Porque si yo estoy pasando una situación, por ejemplo, de no tener trabajo, pero creo en sus promesas, algo muy importante para la paz es ¿qué gobierna nuestros pensamientos? ¿En qué pienso? Si pienso en la palabra, que es la que va a transformar mi mente, ¿verdad? Que es la que va a renovar todo mi ser. Entonces, ¿en qué voy a pensar? En sus promesas. Y dice su palabra, en caso de cuando uno no tiene trabajo, que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, que Él va a estar contigo siempre, que Él va a ser tu proveedor. Si en ese momento en que hay una ausencia de trabajo, yo en lugar de estar pensando cómo pago las cuentas, cómo pago la colegiatura, cómo voy a pagar la renta, cómo voy a dar la mensualidad del coche, empiezo a declarar lo que Dios ha dicho en su palabra, ten por seguro que vas a dormir tranquilo, porque eso no significa tampoco que te eches, ¿verdad? Porque luego hay como que esos extremos, como Él ya dijo que lo va a resolver, me echo. No significa que te eches, significa que sigas activo, que sigas haciendo lo que te corresponde, pero no permitas que ese momento de aflicción domine tu mente, ¿sí? No permitas que te lleve a actuar de la manera contraria a como Dios quiere que uno actúe en esa situación. Algo también muy importante para poder tener la paz, es necesario orar, ¿sí? Porque dice que hay que pedirle, que por nada estemos afanados, sino que sean conocidas delante de Él nuestras peticiones con oración y ayuno, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Aunque Dios sepa todo lo que nosotros necesitamos, cuando tú vas a su presencia, cuando tú oras, cuando tú lees su palabra, cuando tú le alabas, inmediatamente empieza a sentir en todo tu ser una tranquilidad, una paz. Sí. Yo hace unos días, ¿verdad? Estaba yo un poco inquieta, tenía que hacer un viaje después de mucho tiempo de no viajar, y empieza como es que, por eso dice que uno debe de vestirse de la armadura y de ponerse el casco de la salvación para que esos dardos del enemigo no te estén ahí fastidiando, a pensar en el viaje y cómo te va a ir y que si pasa algo y tantas cosas que rápidamente, como eso uno empieza a pensar todo lo malo. Sí. Y Dios nos invita en Filipenses, todo lo contrario, ¿verdad? A pensar, no decir que debemos de pensar. ¿Qué hice en ese momento? Me fui a orar y me dio una palabra preciosa, ¿verdad? No estaba yendo solamente porque a alguien se le había ocurrido. Claramente me dijo, yo voy a estar ahí contigo, tú vas porque yo quiero que vayas. Cuando recibo esa palabra,
inmediatamente viene paz a mi vida. Así Vi es. el viaje de otra manera, vi la actividad con otros ojos, ¿verdad? Entonces, cuán importante es que en esos momentos de intranquilidad tú vayas a su presencia, tú busques de su palabra y tengas un control de lo que estás pensando. Dice Dios que la paz de Dios va a ser guardia sobre todos tus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. En fin, dice, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable. Piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocer. Mantengan su mente ocupada en eso. Hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Sí? ¿Qué nos pide Dios? Sigue el ejemplo de Jesucristo. Haz lo que Él hizo. Cuenta lo que Él vivió, lo que sabes de su palabra, el Evangelio de la paz, esas buenas noticias, ¿verdad? Hay que llevarlas, hay que darlas a conocer. Entonces, si no queremos, ¿verdad?, no estar en paz, necesitamos cuidar lo que pensamos, pero lo más importante es tener esa relación con Dios. Antes de empezar el programa platicábamos acerca de esa frase que de repente decimos o oímos, me roban la paz. ¿Me pueden robar la paz? Si me dejo, sí. Bueno, todo se me hace muy interesante, ¿verdad? Yo sé que esto va a ser de mucha bendición, porque quizá hay personas que estén escuchando que digan, ¿qué necesito para tener esa paz? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde la voy a encontrar? Te decimos que lo único que tienes que hacer es creer. Creer que existe alguien poderoso. Creer que nosotros podemos vivir sobrenaturalmente. Creer todo lo contrario a lo que el mundo cree. El mundo piensa negativamente y nosotros, incluso digo, gente por medio de la ciencia, y se dice que la mente es tan poderosa que si piensas positivamente atraes energía positiva en el mundo científico. Pero si estamos hablando del mundo científico y eso puede pasar, ¿qué no podrá pasar en el mundo espiritual? ¿Verdad? Entonces, llenarnos, tener nuestra mente positiva, creerle a Dios. Si tú que nos estás escuchando y no tienes paz, ¿qué tienes que hacer? Primero, créele a Dios. Créele a Dios, póstrate donde puedas, a solas, ponte a cuentas con tu Dios, arrepiéntete de lo que te está preocupando. A lo mejor ni te acuerdas de cosas que te hayan pasado, pero tú pídele a Dios que traiga a tu mente lo negativo, aquello que esté molestando, que esté estorbando, porque si tienes problemas de insomnio, no tienes paz. Si no eres feliz, no tienes paz. Y la falta de paz trae consecuencias en la salud de las personas. La falta de paz te lleva a la muerte, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Primero, créele a Dios, arrepiéntete, acércate, busca, lee la Biblia. No existe otra manera de encontrar la paz. Si vas con un psiquiatra, si vas con un psicólogo, vas a encontrar palabras humanas, quizá que te den un poquito de ánimo, pero no vas a encontrar la paz espiritual. La paz de Dios, como estamos comentando aquí, sobrepasa todo entendimiento. Es algo sobrenatural y tienes que creer, como dice la fe. Tenemos fe, amor. ¿De dónde viene la fe? ¿Qué tengo que hacer para que mi fe aumente? Sabemos que existe un don que se llama el don de la fe, pero también existe una fe natural, ¿verdad? Y la fe, ¿cómo puede crecer en nosotros? Dice, la fe entra por el oír, pero el oír, ¿qué? La palabra de Dios, ¿verdad? En la Biblia hay tantas promesas, y una de las promesas para mí más importantes es que eres salvo si te arrepientes, que no vas a ir al infierno, y que Él te perdona de lo que hayas hecho. No hay pecado grande, pecado chico. De lo peor que hayas hecho, Él te perdona, y Él te ama. Y siéntete amado con ese amor de Dios. El amor de Dios no tiene condición. Amar sin condición. El amor es perfecto. Por amor se sufre.
Por amor se llora, pero por amor también se es feliz. Tener un corazón humilde y sencillo, como lo tuvo Jesús, que eso es lo que Él nos dejó, su paz. Él fue un hombre que nunca se violentó, que se haya salido de control y haya tirado. Tenemos el ejemplo de lo que hizo cuando entró a ese lugar, pero Él no estaba fuera de control, sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Porque lo que ellos estaban haciendo estaba ofendiendo a su Padre, ¿verdad? Pero la paz de Dios en esos momentos, de verdad, créeme que existe y que la puedes recibir en el momento que tú lo desees. Solamente créele a Dios. Dice la palabra de Dios: sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. El que viene a robar, a matar y a destruir es el diablo, y el que quiere robarte la paz efectivamente es él, porque a él le gusta que vivamos afanados, preocupados, deprimidos y, como bien dijo Charito, llevarnos hasta la muerte, ¿verdad? A esa muerte eterna. Todo lo contrario que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere darnos la vida eterna. Por eso dice: sométete a mí, resiste al diablo y él va a huir de ti. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, Jorge, decías claramente, el ser pacificadores es algo que nos debe de caracterizar como hijos de Dios. Un pacificador es aquel que promueve la paz, y muchas veces se busca promover la paz buscando ganar, ¿sí? Porque dice también que para que haya una pelea se necesitan dos, y en esos bandos, ¿verdad? Uno siempre quiere tener la razón, quiere ser el ganador, pero un pacificador no busca eso. No busca ver si yo gano imponiendo mis ideas, imponiendo ni siquiera mis creencias, porque hay algo muy triste, que uno se dice cristiano, ¿verdad? Y en una familia, cuando tú llegas, ¿verdad? Lo que menos hay es paz provocado por una elección, cuando yo elijo seguir a Cristo, pero si yo no lo oriento como Dios quiere, sabiamente, con el testimonio de vida, ¿verdad? En lugar de provocar esa paz, provocas conflictos en la familia, efectivamente. Sí. Entonces es necesario que no busquemos ganar siempre, sino que procurar la paz, procurar fomentar relaciones, que Jorge decía hace ratito. Si yo veo que la vecina tiene problemas, en lugar de irme del lado de la vecina, vamos a procurar que se reconcilie con el esposo, vamos a procurar que todos los vecinos se puedan reconciliar, ¿sí? Es una tarea titánica, pero en Cristo todo lo podemos, porque así dice su palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Qué es lo que necesitamos? Creo que más amor de nuestra parte, sí, para ver que las familias y las personas realmente vivan en paz. Necesitamos el gozo, el fruto del Espíritu Santo va en un orden, y primero está el amor, luego está el gozo y después la paz. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos amor, cuando tenemos gozo, vamos a poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Los malos y los impíos, dice la palabra de Dios, que no pueden tener paz, claramente lo dice en su palabra. Es necesario ser obedientes a Dios para poder procurar, para tener esa paz. Y algo que dice también, dice, la paz nos libra de la locura. ¿Qué significa eso? Porque la paz nos libra de la locura. Bueno, yo pienso que te lleva el miedo a perder pues, principalmente la vida, principalmente lo que tienes y todo lo demás, es lo que te va a robar la paz. Una vez que te roba la paz, tu mente no deja de pensar más que en lo mismo. ¿Por qué me va a pasar esto? ¿Me va a suceder aquello? No puedo vivir así, no puedo seguir de esta manera. Y entonces caes en un estado de estrés, en un estado de depresión, que posiblemente puedas caer en shock mentalmente, incluso te puede llevar hasta el suicidio. Pero principalmente empieza, como lo acaban de decir, con un pensamiento. Y ese pensamiento es el que va a empezar a trabajar en tu mente, porque no encuentras la salida o no encuentras la respuesta adecuada para poder solucionar esa situación en la que estás viviendo. De hecho, la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, que es un pacificador. Dice que es aquel que, no lo dice específicamente de esta manera, ¿no? Pero yo lo entiendo de esta manera, es aquel que utiliza todos los actos de amor con el objetivo de lograr que una relación de enemistad se convierta en una relación de paz. Si yo voy a usar todo el amor que Dios me ha dado con mi vecino, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, hasta en familias no se llevan, y yo voy a ver la manera que con el amor de Dios que ha puesto en mi corazón y con esos actos de amor yo voy a lograr que esa enemistad se vuelva en amistad, entonces me estoy convirtiendo en un pacificador y entonces estoy llevando la paz de Dios.
pero nosotros como cristianos tenemos que reflejar esa paz. Yo me acuerdo una vez que en mi trabajo me dijo una señora, me dice, yo a usted lo veo así como que no se estresa por nada. Dice, yo veo que se estresa aquel, se estresa, y usted dice, está muy tranquilito, dice, no se estresa por nada. Yo no me había dado cuenta de esto, o sea, yo no sabía que esa imagen reflejaba, pero no se trata de mí, porque yo antes igual era un tipo muy inquieto y andaba siempre asustado y andaba pensando que alguien me fuera a robar, me fuera a golpear y todo lo demás. Esto vino a través de que Jesucristo me dio la paz. Y yo la otra vez compartía con unos amigos, les decía, es algo que tú tienes que experimentar, porque yo te lo puedo dibujar y te puedo decir, mira, es de esta manera, y tú dices, tú estás re loco, quién sabe de dónde sacas esas ideas, quién sabe qué estás fumando. Mas, sin embargo, lo tienes que experimentar para que puedas recibir esa paz y para que puedas decir, bueno, no me están hablando de locuras, no me están hablando de cosas así fuera de este mundo, sino son cosas reales. Y cuando Jesús les dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén porque les dijo que iban a recibir poder, y en ese momento que ellos recibieron el poder fue cuando transformaron sus vidas, y fue cuando los golpeaban, y fue cuando los encarcelaban y cantaban himnos y estaban así, y todos decían, ¿qué le pasó a estos cuates? O sea, ¿qué los cambió? ¿Por qué les hacemos y les hacemos? Y esos siguen en paz y cantan himnos y siguen predicando el evangelio, y por más que los llevaron hasta la muerte, ellos no cambiaron. ¿Por qué? Ya habían recibido el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace diferentes. Tenemos el poder, solamente hay que aplicarlo, hay que ponerlo en práctica, y en ese momento yo creo que nosotros posiblemente no podamos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro entorno. Y para ser un pacificador, dice la palabra de Dios, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y que haga el bien, que busque la paz y la siga. Entonces tenemos que buscar realmente esa paz. Hay muchísimos versículos en la palabra de Dios. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie va a poder ver al Señor. Y toda la palabra está llena, ¿verdad? Hay más de 450 versículos que nos hablan acerca de la paz. Qué tan importante será, ¿verdad? Que el mismo Jesucristo dijo, te dejo mi propia paz. No te confundas, no es la del mundo, es la que yo te doy. Y esa es la paz que tú y yo debemos de anhelar. Querer la paz que Jesucristo vino y ya nos dejó en este mundo, ¿verdad? Hay que buscarla dentro del reino de Dios. La palabra dice en Romanos 14, en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe, más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Si servimos a Jesucristo de esta manera, agradaremos a Dios y la gente nos respetará. Por lo tanto, vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Este versículo resume lo que muy bien Jorge acaba de decir, ese amor, el hacer ese bien, el vivir en paz y alegría a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y de esa manera vamos a agradar a Dios, vamos a ser reconocidos como hijos de Dios. Y cuando tú honras a Dios, dice que Él te honra. Y por eso dice este versículo que cuando tú haces eso, la gente te respeta. Ya no hay enemistad contigo, ya no empiezan los conflictos, sino que están viendo lo que tú transmites efectivamente, y viene esa honra de parte de Dios cuando tú te ganas el aprecio y el respeto de parte de la gente. Se ha comentado, es necesario para poder tener esa paz. Si tú tienes remordimientos, si tú aún tienes depresión, si tú tienes situaciones del pasado que no has resuelto, o quizá tienes demasiados afanes del mañana, ¿verdad? Del que viene, del que seguirá. Ninguno de esos dos lados nos permiten tener paz. Ni vivir en el pasado, ni vivir en el futuro. Dice Dios, este es el día que yo hice, alégrate y gózate en Él. Cada día Él estrena sus misericordias con nosotros. Esto es como que vivamos un día a la vez, mi Cristo, ¿verdad? Cada mañana, cada día, sin preocuparnos. Y tan clarito es que cuando uno realmente vive sin afanes y sin preocupaciones, te puedes ir a la cama y decir, en paz me acostaré y así me dormiré, porque solo en ti, Señor, he confiado, ¿verdad? Solo en ti. Cuando tú sabes que toda tu confianza, toda tu fuerza proviene de Jehová de los ejércitos, tú puedes dormir.
Como testimonio que antes de conocer a Cristo yo pasaba demasiadas noches en vela, así como en Celcita, piensas y piensas y piensas y le das vuelta y te amanece y te anochece y te amanece y te anochece y no duermes, no estás tranquilo, estás siempre estresada, siempre nerviosa, siempre angustiada. Cuando empiezo a conocerla, cuando empiezo realmente a experimentar su presencia, su maravilloso amor, su poder, su Espíritu Santo, de una manera sobrenatural, porque hay que vivir, como bien dicho ahorita, en lo sobrenatural. Uno se acuesta y dice mi esposo, bueno, tú nada más pegas la cabeza en la almohada y ahí quedaste, esto es un peligro, porque efectivamente así es, gracias a Dios, ¿verdad? Puedo llegar a acostarme e inmediatamente dormirme. Cuando antes era a ver qué tomas, qué lees, el agua, el té, la leche, y tu cabeza no tienes control. Por eso dice que permitas que sea Dios el que gobierne tus pensamientos, que sea Él el que gobierne tu vida, para que el príncipe de paz pueda ser el que esté ahí a tu lado, haciendo que tú duermas tranquilo y puedas vivir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Recuerda, la paz no es la ausencia de guerras. La paz no es la ausencia de conflictos, la paz es esa relación que tú vas a tener con Dios, que va a proveer la fuente, ¿verdad? Esa fuente de vida que es Él. Dios es la fuente de paz. ¿Alguna recomendación que quisiera darle a nuestro público? ¿Algún consejo, alguna palabra? Sí, decirle, ¿verdad?, a la gente que nos está escuchando, sabemos que no es fácil decir estoy en paz, ¿verdad? Pero que esa paz es real, existe, y que si ellos anhelan verdaderamente, tenemos en Ecuador 61, Centro de Convenciones Cristianas de Campeche. Ahí tenemos reuniones los miércoles a las 8 de la noche, los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Acércate para que conozcas un poquito más de lo que te estamos hablando. Así es necesario, ¿verdad?, que tú empieces a buscar, que tú empieces a anhelar realmente vivir en paz, en la paz verdadera, en la paz perfecta. Y bueno, yo quiero concluir con esta oración y ojalá tú pudieras también decirla, ¿verdad?, decirla para ti, decirla para tu familia, decirla para tu prójimo. Dice que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión, que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. Él te puede hacer vivir en paz. Así que si tú te preguntas hoy, ¿vivo en paz? Si tu respuesta es no, ya sabes. Busca la fuente de la paz que está en Jesucristo. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerda, este es el día que hizo el Señor y en Él me alegraré y me gozaré. Hasta la próxima.